Gracias por la invitación al decanato a discutir sobre este tema y también gracias a todos los asistentes también. Sobre todo yo creo que la importancia de estos espacios es que se puedan encontrar las distintas visiones, no solamente desde los estudiantes y desde las autoridades, sino que también con los profesores, con los trabajadores de la universidad, y creo que por lo menos en ese sentido se ha cumplido el objetivo de esta discusión. Voy a partir mi pequeña exposición refiriéndome a la pregunta de este foro y también a la primera pregunta que se respondió en la encuesta que planteó el decano anteriormente, que es si es importante que la UC tenga identidad católica. Yo no soy católica, parto desde esa base, pero aún no siendo católica creo que es importante que la universidad tenga una identidad católica, porque creo que la diversidad de proyectos y el aporte que se puede hacer desde la catolicidad es muy importante, no solamente en términos internos de la universidad, sino que también el aporte que nosotros podemos hacer hacia el país. Y es evidente que desde la Universidad Católica existe posturas distintas a las que se puede plantear, por ejemplo, desde la Universidad de Chile, que siempre a la gente les encanta compararnos, y también con respecto a otras instituciones de educación superior que no son católicas y que también significan un aporte desde sus propias visiones. Algo que me llamó la atención a mí de la encuesta, de las respuestas de los estudiantes, fue que un porcentaje alto de las personas que dijeron que no era importante que la universidad tuviera su identidad católica era porque la universidad tenía que ser pluralista. Y a mí me pareció extraño porque creo, desde mi visión, que el catolicismo no significa que la universidad no pueda ser pluralista y no pueda aceptar la diversidad de visiones. De hecho, los mismos expositores de este foro tenemos distintas visiones sobre la misma catolicidad. Pero también me pregunto por qué las personas que contestaron esa encuesta creen que la catolicidad es un límite a esta pluralidad y a esta falta de diálogo quizás que se percibe por parte de algunos estudiantes o miembros de la comunidad. Y en ese sentido creo que la evidencia de la identidad católica, que es lo que se ve con el Cristo en la entrada, con las cruces de nuestras clases, no puede ser lo único que nos defina a nosotros como una universidad católica, sino que existen otras cosas también que nos deberían definir como católicas, más allá de los teológicos obligatorios que tenemos que hacer como estudiantes, y que tiene que ver con la diversidad que tiene que existir al interior, por ejemplo, también de las salas de clase. Y en eso me refiero, por ejemplo, a la importancia de que exista libertad de cátedra, por ejemplo, que muchas veces se cuestiona desde algún sector estudiantil, o la violencia que existe, por ejemplo, en términos sexuales a distintos estudiantes. También sobre algunas situaciones que a mí me preocupan con respecto al cierre del diálogo con temáticas importantes que se están discutiendo a nivel país, como puede ser la problemática del aborto, estemos de acuerdo o no con el aborto, es importante que se discuta en las aulas, y también el matrimonio igualitario, etc. Discutir y dialogar con respecto a estas temáticas, asumir que existe diversidad de posturas, no es ir en contra de la misma catolicidad, sino que yo creo que va en razón de la catolicidad de la universidad, poder dar esas discusiones independiente de nuestra postura personal. Creo que la catolicidad de nuestra universidad nos da muchísimos desafíos, y ahí yo comparto con lo que planteaba Guillermo anteriormente, el cómo nosotros abordamos las distintas problemáticas que se dan desde esa misma catolicidad, a la interna y a la externa de la universidad. No solamente parecer católicos en cuanto a los sacramentos y en cuanto a la estructura... ¿Se escucha bien? Sí, ya. En cuanto a los sacramentos a los que podemos acceder y a la posibilidad de que nosotros nos hagamos más católicos, sino que también en la relación que se da en las aulas, en la relación que se da con los trabajadores, en la relación que se da entre los mismos estudiantes, prime ese diálogo y esa pluralidad que para mí por lo menos son características de la identidad católica. Ahora, ¿cómo nosotros como estudiantes o como funcionarios podemos hacernos más católicos? Que yo creo que ese es uno de los desafíos que se planteó en este foro. Cómo no esperar solamente que la universidad cambie a nivel estructural, sino que nosotros también podamos ser agentes de cambio desde esta catolicidad. Y yo creo que actualmente tenemos varios motivos y razones para ser más católicos, o actuar católicamente si es que no quieren ser religiosos, y que tiene que ver con las injusticias que nosotros vemos día a día en la universidad y a nivel país, que tiene que ver, por ejemplo, con las condiciones laborales, el no ser cómplices de las situaciones que se están dando en la universidad. Y más allá de la discusión sociopolítica que el padre antes mencionaba, que la gente como yo que está metida en política siempre habla de cosas políticas en estas discusiones, y yo creo que es importante. Pero más allá de nuestra visión política, lo importante es no quedarnos callados ante las situaciones injustas que se dan dentro de la universidad o a nivel país.
como son, por ejemplo, las malas condiciones laborales que pueden tener algunos trabajadores, como son las injusticias a las que se ven enfrentados algunos de nuestros compañeros y compañeras, como es, por ejemplo, la censura que se ve también con respecto a algunos temas. Lo importante es que nosotros, como lo hizo Jesús entonces, no seamos cómplices de esas injusticias y que podamos movilizarnos desde esas distintas materias a la interna de la universidad y también a la externa. Actualmente a nivel nacional se están discutiendo varias cosas que son sumamente importantes, que tienen que ver con cómo se va a desarrollar nuestro país. Y ser católicos también implica ser parte de esas discusiones y poder aportar desde nuestra propia visión y la visión que tienen nuestros compañeros. Acá lo más importante, yo creo, y lo que caracteriza a la universidad en todo su aspecto, es que tenemos que encontrarnos con los otros, que son distintos a nosotros, desde su visión política, desde sus realidades, de sus vivencias. Yo creo que otra cosa que comparto con Álvaro tiene que ver con eso. Por lo menos para mí el paso por esta universidad significó darme cuenta de que mi privilegio no era el que tenía la mayor parte de nuestro país. De hecho, el privilegio es eso, es privilegio. Y que nosotros, como estudiantes, podemos cambiar ese privilegio y hacer que sea la realidad de todos nuestros compañeros. No que seamos iguales, pero sí que tengamos las mismas oportunidades. Y yo creo que ese sería el desafío y cómo nosotros podemos aportar desde la catolicidad en nuestra universidad como estudiantes y también como el resto de la comunidad universitaria. Gracias.